Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a dar esta plática en el Día de Puertas Abiertas Virtuales. El tema que voy a tratar es un tema en el que hemos estado trabajando en el laboratorio de Biocom Lab dentro del grupo de dispositivos biomédicos, que es el problema de la sindemia. Y para introducir el tema, pues vamos a hablar primero de qué es la sindemia y cómo las personas que nos dedicamos a las ciencias de la computación aproximamos nuestras habilidades y capacidades a presentar soluciones que puedan transferirse a la clínica aplicada en algún momento. Bueno, primero voy a presentar qué es la plática. Primero vamos a hablar del laboratorio que está haciendo estos esfuerzos, que lleva el nombre de Biocom Lab. Después una introducción al problema de la sindemia. El problema de los datos, cómo adquirimos datos, cómo manejamos datos a nivel global, cómo modelamos y simulamos estos datos, algunos resultados de ejemplos para mostrarles qué se trata de obtener con estos estudios y algunas implementaciones que ya están funcionando en diversos hospitales y diversas comunidades. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy el doctor Alfonso Gastelum Strozzi. Aquí está una pequeña semblanza de mi vida. Yo soy físico de carrera, después hice una maestría en física médica y en la UNAM, y la carrera de física la hice en la Universidad de Guadalajara y terminé haciendo mi doctorado en la Universidad de Oakland, ya haciendo un doctorado en computación. Y ya desde mi doctorado me integré a esta idea de utilizar las ciencias computacionales para aplicarlas a diferentes problemas de diferentes áreas del conocimiento que ocuparan de personas que pudieran modelar y simular su información para encontrar soluciones prácticas que se pudieran llevar a cabo en campo o en la sociedad. Mi laboratorio está muy enfocado a este esquema de trabajo. Primero, ¿qué hacemos? Inicialmente, nuestro laboratorio en sus orígenes es un laboratorio dedicado a la visión por computadora. Hace ya 10 años de esto, cuando inicié ya al terminar mi doctorado, donde empecé a hacer mucho trabajo de fotogrametría bidimensional y tridimensional para obtener información de superficies. Claro, todo este trabajo apoyado el procesamiento de imágenes, el análisis morfológico de lo que obteníamos y el análisis textural. Seguimos teniendo muchos proyectos en estas áreas que no son parte del tema de la plática de hoy, pero si entran a nuestra página podrán ver nuestros trabajos en arqueología, en medicina, en historia, que estamos apoyando con desarrollos tecnológicos a través de la visión por computadora y el procesamiento de imágenes. Algo que es parte de todos nuestros trabajos es el modelado de datos. Esto es lo que une a muchas de nuestras áreas, muchas de las áreas que estudiamos, modelar sus datos, hacer análisis, hoy en día muy centrado y focalizado a Big Data, en el que hacemos análisis tradicional y no tradicional estadístico y análisis relacionales a través de muchas variables. Y como manejamos grandes cantidades de datos e información, parte de mi grupo se especializa en programar en paralelo. Casi todas nuestras soluciones en paralelo están basadas en CUDA. Y utilizamos mucho representaciones de partículas o elementos en el que tratamos de representar la realidad a través de puntitos, por decirlo así, y ahorita les voy a explicar cómo se logra hacer eso. ¿Cómo trabajamos? Entonces, por lo general, en nuestro laboratorio, cuando alguien se aproxima a pedirnos ayuda o cuando un nuevo problema surge, lo primero es ir a ver cómo se van a adquirir los datos. Nos involucramos desde un principio, hacemos adquisición de datos, después presentamos el análisis de datos y cómo construiríamos el modelo, presentamos posibles soluciones numéricas a los problemas, hacemos prototipados de nuevos métodos y desde hace 5 años estamos intentando llevar todo esto a una implementación en la comunidad. Bueno, del tema que nos importa el día de hoy, ¿qué es la sindemia? La sindemia es un proceso donde se presentan simultánea o secuencial, también puede ser de múltiples enfermedades, pero, y este es lo más importante, donde se toman en cuenta factores socioambientales, políticos, culturales, de creencias, que puedan promover y aumentar los efectos negativos de estas enfermedades que están interactuando. Entonces, tratamos de estudiar las enfermedades, pero en el contexto también de cómo vive la persona y quién es la persona, quién es el individuo y cómo esto le puede afectar a las enfermedades que está padeciendo.
Esto nos permite documentar de manera un poco más profunda la relación del impacto de la enfermedad en la salud humana, y empezar a evaluar efectos exacerbantes en diferentes poblaciones que pueden tener debido a su forma de vida, a su nivel socioeconómico, a sus prácticas culturales, este tipo de efectos que los impactan de una mayor manera. Y esto entonces nos crea relaciones biológicas sociales, con las cuales tratamos de entender al sujeto en su contexto. No solamente en la descripción de su enfermedad, pero en la descripción de quién es el sujeto en su día a día. Entonces, lo que podemos observar es que un sujeto pues, puede ser, por ejemplo, sus ideas, sus estados emocionales, sus actividades físicas o la falta de ellas, su aseo corporal, su alimentación, pero también puede ser donde vive, puede vivir en una villa, en una ciudad, el nivel económico de su casa, si es una ciudad pequeña, una ciudad más densa, cómo aproxima su salud con medicamentos, con tratamientos herbolarios, hospitales o hasta creencias religiosas que este individuo tenga. Desde el punto de vista de nosotros, no estudiamos la validez de ninguna de sus prácticas, solo estudiamos cómo sus prácticas pueden impactar a su día a día, porque nosotros estudiamos a la actividad humana y todas las creencias que todos los humanos tenemos, pues afectan cómo tomamos decisiones. Y otra muy importante, pues es en qué elaboramos, cómo trabajamos, desde qué edad trabajamos, ¿no? Todo esto se va sumando para crear el concepto de quiénes somos ante la sociedad, como individuos. Pero también la sociedad o la comunidad en la que nos desarrollamos también es muy variante. Hay diferentes porcentajes de sexo o de género, también, bueno, diferentes expresiones de género, diferentes expresiones culturales, diferentes edades, diferentes etnias, diferentes tradiciones, y todo eso forma una comunidad. Y esas variaciones las queremos medir a través de estudios poblacionales, en donde tomamos en cuenta todas esas características y después encontramos relaciones de esas características con el impacto de cómo estos individuos llevan o conllevan a sus diferentes enfermedades. Porque nuestras comunidades pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, esta es una imagen de Google Earth de mi pueblito donde yo crecí. Yo soy de Estancia de los López Nayarit. Ya creció. Esta foto, pues obviamente es ya hace 40 años de cuando yo crecí ahí. Entonces, ya creció mi pueblito, pero pueden ver que es un pueblo que se dedica a la agricultura. Pueden ser los montes donde subíamos. Que ahora que veo, después de que saqué la imagen de Google Earth, se me olvidó mi impresión de niño que llegábamos muy arriba del monte. Yo creo a lo más llegábamos a este punto, pero pueden ver que mi crecimiento pues está muy ligado a esta población, a Estancia de López Nayarit, a las tradiciones de mi pueblo, a lo que comíamos, a lo que producíamos, al cacahuate, al maíz, que es lo que más producíamos ahí, a la carne de res o de puerco, pero curiosamente, eso es mi comunidad. Pero como individuo, pues mis padres, al ser personas que se preocupaban mucho por la educación, pues desde ahí nace la computadora, ¿no? Soy un niño que crece en un pueblo, pero como una computadora al lado, lo cual me hace a lo mejor un poco diferente a otros niños, y cada niño del pueblo tiene esas peculiaridades. Tenemos cosas que nos hacen similares y tenemos cosas que nos hacen diferentes. Y al mismo tiempo, otros niños estaban creciendo en la Ciudad de México, donde la comunidad es totalmente diferente, tal vez en muchas cosas, pero no en todas. Y eso es lo importante. Hay cosas que nos hacen similares como individuos a nuestra comunidad, cosas que nos hacen diferentes como individuos a nuestra comunidad, y cosas que hacen similares a diversas comunidades, y cosas que hacen diferentes a esas comunidades. Y todo eso le tenemos que sumar el impacto de diferentes enfermedades que van apareciendo en esa comunidad. Y entonces, nosotros estudiamos al sujeto como esferitas, donde cada sujeto es una esferita inicial que está formada por sus diferentes decisiones, actividades, condiciones socioeconómicas, creencias, y cada una de estas esferitas forma una comunidad, y un montón de estas comunidades forman un sistema local, un país, por ejemplo, que tiene ciertas cosas homogéneas. Por ejemplo, en México tenemos ciertos tipos de sectores de servicios de salud, perdón, sector público, sector privado. Pero, por ejemplo, en México es importante entender a lo que nos referimos con sector privado. Por ejemplo, mucha gente no se sorprendería decir que la mayoría de los mexicanos acuden al sector privado a recibir atención médica.
Pero si vamos con alguien de otro país, se nos van a quedar extrañados porque ellos van a asimilar sector privado con el sector más caro. Y claro, en México existe también ese tipo de sector privado de salud, pero muchas veces cuando nos referimos a ese tipo de sector privado es cuando vamos a la clínica del doctor Simi o a una farmacia donde hay un médico donde nos da una receta y compramos la medicina, ¿no? Ese también es sector privado. Solo que los niveles socioeconómicos son muy diferentes y entonces tenemos que establecer muy bien a qué nos referimos. En México también existe la tradición de ir a la herbolaria o de ir con un brujo o pedirle a un santo o cualquier otra creencia que lo asocien con la enfermedad. Y todas estas, en diversas formas, impactan cómo esa enfermedad se desarrolla en el individuo, en las comunidades y en la sociedad. Y cada grupo social, cada país, cada lugar va a tener diferentes condiciones de cómo lleva esa enfermedad, pero también como gobierno, cada país va a tener diferente inversión sobre qué tanto dinero del país pone para mantener o establecer una base de salud del individuo. Entonces, ¿cómo lo podemos esto representar como una serie de sumas? Y para entender un poquito mejor, tenemos que es la sindemia, entonces tenemos un enfoque supersindémico, donde lo podemos entender a que tenemos diferentes países donde hay diferentes posiciones sociales y diferentes relaciones socioeconómicas. Y luego tenemos cosas que podríamos llamar vulnerabilidades, en lo político, en lo social, psicológico, biológico, genético o clínico. Y todos nosotros tenemos estas vulnerabilidades. Algunas personas son vulnerables por su condición de género. Otras personas son vulnerables por su condición de economía, su condición de pobreza. Otras personas son vulnerables por su salud mental. Otras pueden ser vulnerables por la genética que traen, ¿no? Que ya traigan una carga para ciertas enfermedades, o las enfermedades que ya tengan, o biológicamente donde vivan, la contaminación y todo lo que está afectando a su cuerpo, o la sociedad donde vivan. Entonces, diferentes individuos tenemos diferentes vulnerabilidades y esas vulnerabilidades impactan a que también podemos llevar a cabo la recuperación de una enfermedad. Pero estas no se quedan separadas. No es como decir, solamente es vulnerable en su condición de género. No. Podemos ver, por ejemplo, comunidades de personas que no solo son vulnerables en su condición de género, pero también al ser aisladas socialmente se vuelven vulnerables económicamente porque no reciben empleo o oportunidades. O puede haber personas que vengan de ciertas partes de la sociedad con hay países donde el racismo es muy importante, entonces son vulnerables por su color de piel, pero eso también las vuelve vulnerables por su economía, entonces todo esto se va mezclando. Y entonces estas activadores, estas mezclas nos llevan a diferentes resultados. Y ahorita les explico, por ejemplo, de aquí, la carga de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay sufrimiento social en el cual, pues entendemos que una sociedad, o sea, los individuos vivimos en sociedad y hay un impacto social. Ahorita todos podemos entender esto a partir de lo que estamos viviendo con COVID-19. Podemos ver cómo no solo somos impactados como individuos, nuestra sociedad es impactada por lo que está sucediendo. También problemas genéticos, biológicos y psicológicos pueden causar angustia o trauma, angustia hacia el futuro o trauma ya presente, ¿no? Y también hay otros que van a llevar a la discapacidad, a resultados catastróficos como la muerte, y también, bueno, a los genes que vamos heredando y van siendo parte de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, la carga de la enfermedad. ¿Por qué es importante esta del concepto global? Porque podemos vernos de esta forma. Por ejemplo, esta es una medida muy utilizada, años de vida ajustados por discapacidad, donde imagínense que nacen de manera saludable, no nacen con ninguna condición previa, y tienen una cantidad de años de vida, toda la línea azul de vida es una vida saludable. Cuando están bien, cuando se sienten bien, cuando pueden hacer sus actividades, pero hay días que se enferman, hay días que tienen problemas, hay días que disminuyen sus capacidades laborales dependiendo por lo que están sucediendo. Y eso también va a depender de cada humano. Va a haber personas que les da un dolor de cabeza, pero nunca les ha dado fuerte y van a poder seguir trabajando. Y va a haber otras que no, que les va a dar una migraña, que va a tener que encerrarse en un cuarto oscuro, sin sonido, sin luz, para recuperarse. Y todos esos son días que pierden porque ya no hacen las actividades que iban a hacer ese día, ¿sí? Y conforme vamos creciendo, pasamos por muchos periodos de estos y algunas personas terminan en algún momento de su vida con alguna enfermedad o discapacidad que van a vivir con ella por el resto de su vida. Y algún momento van a morir
y van a morir antes de lo que era la esperanza de vida grupal. Y entonces también existe una cantidad de años que no vivieron, ¿no? Y eso a lo mejor a muchos de nosotros nos ha pasado con algún familiar, alguien cercano, donde crecemos con esa persona, vemos cómo entra a esta fase, vemos cómo se reduce su capacidad de hacer actividades y finalmente lo vemos fallecer antes de su, cuando decimos la frase común, antes de su tiempo, ¿no? Antes de su momento. ¿Y por qué decimos eso? Porque nuestra expectativa cuando tenemos personas cercanas, pues es la expectativa de que van a ser saludables y van a acompañarnos durante más años. Y también estadísticamente en las poblaciones existe una expectativa de los años que va a vivir una persona. Y eso nos ayuda a calcular estados que describen cómo se encuentra una sociedad, ¿sí? Los años de vida ajustados por una discapacidad, pero también la carga de enfermedad global. Cómo estas enfermedades o un grupo de enfermedades están impactando a sociedades enteras y al mundo entero. Y cómo podemos hacerle para que este impacto sea menor. Y entonces, entrando ya a detalle, en mi grupo, por ejemplo, esta es una clásica forma de reunirnos a trabajar, donde hacemos un diseño, esto por lo general lo hacen los epidemiólogos o personas con ayuda de antropólogos, enfermeras, o sea, gente más de la medicina, pero ya nos invitan un poquito más a participar, donde generan un estudio ecológico, donde la unidad de estudio es la población, ¿sí? Donde falta cierta información para entender mejor los factores que están de exposición y la enfermedad y cómo impacta esta población. Entonces se hace un diseño de cómo se puede estudiar esto. Después se hacen análisis secundarios a veces, por ejemplo, a mí no siempre me contactan al inicio de un estudio, a veces ya se hizo el estudio, pero no sus métodos para análisis de este estudio no son lo suficientemente poderosas para encontrar la relación, entonces me preguntan si podemos hacer un modelo, y lo que tenemos que hacer es un análisis secundario donde comparamos los resultados que ellos obtuvieron con lo que podemos nosotros proponer. Pero aquí es muy importante, este análisis secundario tiene 3 objetivos primordiales. Número 1, asegurarnos que los datos están bien tomados. Siempre es importante saber que tus datos fueron bien adquiridos, que hay una trazabilidad, que yo puedo saber exactamente cómo se tomó cada dato y la calidad de la información. Y obviamente que no fue manipulada. Después de esto, también tengo que saber qué se estaba buscando, cuál es la hipótesis, qué se preguntaba la gente al inicio. Porque cuando uno tiene muchos datos, uno puede caer en la tentación de lo que le decimos fishing, pescar, para ver qué sale de ahí. Pero no, nosotros siempre modelamos con respecto a la hipótesis o pregunta originaria y a veces es negativa, a veces es que lo que se buscaba inicialmente no es útil. Y claro, existe un tercer estudio que cuando esto no funciona, tratar de encontrar en la información el por qué no es así. Luego proponemos nuevas metodologías para estudiar. Por ejemplo, hoy les voy a presentar un método que es el análisis de redes. Hay varios, pero ese que les voy a presentar hoy. Y de las redes podemos hacer estudios de agregados o de clustering. Vamos a hacer hoy. Y entonces, para lograr eso, se ocupa ayuda de un montón de gente alrededor del mundo. Por ejemplo, el estudio que vamos a empezar el siguiente año, el estudio que tuvimos hasta ahorita era de la línea amarilla para acá, era un grupo que se llama Gladerpo, que ya les pareció, ya les caí bien y ya me agregaron, aunque son puros médicos, ahora ya tienen un computólogo en su mundo, donde estamos Argentina, México, Venezuela y Ecuador. Luego está otro que le llaman COPCOR de Latinoamérica, donde es México, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú. Y otro que es un grupo GEMA, que se encarga más de estados de la República Mexicana. Y este mes nos acaban de apoyar una mesa de estudio internacional donde vamos a juntar América Latina con los datos de Europa para extender nuestros estudios. Y ahora, ¿por qué tenemos diferentes países? Porque cada país tiene diferentes respuestas a diferentes variables por las diferencias culturales, poblacionales y genéticas, por la diferencia de las cargas de la enfermedad en diferentes lugares. Y entonces, cuando podemos tener más diversidad de países, podemos tratar de entender más lo que está sucediendo. Y entonces, por eso son ejercicios que se conjuntan a veces cientos de investigadores alrededor del mundo y cada persona, obviamente detrás de ese investigador hay muchos estudiantes, muchos otros médicos, muchas enfermeras, muchos asistentes sociales. Es un mundo de gente el que está trabajando para tratar de encontrar mejor cómo impactan estas enfermedades a la sociedad y cómo se puede reducir este impacto. Pero bueno,
Ya cuando llegan con nosotros, nosotros tratamos de organizar la información. Entonces tenemos muchos países y el primer estudio que invitaron era uno para estudiar la diferencia de la carga o del impacto entre comunidades indígenas y no indígenas. Pero ahora, como vamos creciendo, en México, por ejemplo, ya podemos establecer 3 niveles de estudio. Desde lo local, por ejemplo, como una institución como la UNAM, a algo más general de una ciudad, como el Hospital General de México, que abarca varias ciudades, o a todo México como un estudio poblacional. Pero si nos vamos a Latinoamérica, pues era el estudio de comunidades indígenas contra no indígenas. Por ejemplo, ahora vamos a incrementar eso con COVID, donde veremos la calidad de atención y estamos pidiendo ahorita, estamos haciendo un proyecto para estudiar esto, estudios cualitativos de la calidad, también estudios cualitativos de cómo se sienten los médicos y las enfermeras, su opinión acerca de todo esto, y compararlo contra el grupo europeo, que también está haciendo lo mismo, y tener un modelo global de la sindemia, el impacto de una pandemia en pacientes, y en este caso, como tenemos que enfocarnos en un grupo, para no extendernos demasiado, es con enfermedades reumáticas, ¿no? No se estudia todo lo global, pero muchos grupos de estudio alrededor del mundo van poniendo su granito de arena y al final, pues entre todos construimos una nueva idea de lo que está sucediendo. Y entonces, mucho de lo que yo hago es eso, nuevas formas de entender una población. Iniciamos de los datos de los sujetos sin medidas, después les medimos a cada individuo, es un elementito, un circulito, es lo que les decía. Imagínense que los humanos son esferas, así es la versión de mi chiste de cuando le preguntan a un físico que describa qué es una vaca, y el físico inicia diciendo, bueno, imaginemos a la vaca como una esfera. Pues nosotros también, imagínense que a cada individuo es un circulito, pero cada uno de estos circulitos tiene todas las medidas de cultura social, económica, política y clínica del individuo, y eso nos ayuda a separarlos en grupos similares, pero con nuestros métodos lo que buscamos es encontrar nuevas relaciones que nos presenten grupos que no estaban percibidos. A lo mejor para ciertos individuos importa más su género que ser indígenas o no indígenas, o a lo mejor para otros individuos importa más su nivel de estudios que es de qué población vienen o su género. Y entonces todo esto crea nuevas preguntas de qué es lo que hace que dos individuos se parezcan y cómo se obtienen esos circulitos y estos modelos. Los obtenemos simulando efectos de partículas en donde podemos ver cómo bueno, no se va a ver, perdón. Cómo estas esferitas se van creando. Ahorita les enseño cómo se ve. Y para llegar a eso, para llegar a ese modelado, lo que necesitamos hacer es construir sistemas computacionales que tengan servicios en la nube, porque muchos de los datos los obtenemos de manera internacional, entonces tenemos que asegurarnos de que todo esté protegido, de que todo sea respetando la identidad y la privacidad de los pacientes. Por ejemplo, yo nunca voy a recibir el nombre de un individuo a mis bases de datos, nunca voy a recibir nada que pueda usarse para identificarlo, nada. Pero sí recibo valores de sus mediciones. También tenemos lo que es la construcción hacia estándares de información que podamos compartir con otros investigadores. Que nuestra información esté presentable, que sea útil de manera directa a otras personas que puedan usarla para complementar sus estudios. Después, métodos de análisis estadísticos variados, tradicionales, o algunos usando software que ya existe. Nuestro propio modelado de datos y nuestras simulaciones. Y todo esto viene con un costo asociado en el que ahora también lo que estamos buscando es, bajo el mismo esquema de costos, cómo también podemos cambiar la aproximación al estudio del problema. Por ejemplo, podemos empezar de la manera tradicional que ya existe, que es recopilación de datos por proyecto, donde se crea un proyecto, se va y se mide a los sujetos y se encuentra un resultado para ese proyecto. Pero hoy en día nosotros proponemos más otro modelo, donde existe un flujo continuo de datos de hospitales y clínicas que nos mantienen informados del estándar del paciente. Es como les digo a mis colegas, es raro que Uber sepa más o Facebook sepa más de nuestros pacientes que nosotros cuando los atendemos, ¿no? Entonces, este flujo continuo de datos, se siguen construyendo análisis y modelado de datos, pero existe un AI central, una inteligencia artificial central, que se encarga del manejo de este Big Data y que nos permite a varios investigadores tomar información
y mantener esta parte de lo que sería clínica digital o clínica electrónica. El otro problema, pues es que el mundo es muy grande y muy diverso y a veces no siempre hay conectividad. Y como no siempre hay conectividad, lo que pasa es de que hay lugares, por ejemplo, en la República Mexicana, que no vamos a tener internet, pero ocupamos saber de ellos, ocupamos conectarnos. Entonces, ha ido naciendo tecnología bastante buena, creada por un montón de ingenieros y personas interesadas, que nos permiten conectar a estas comunidades lejanas, que nos permiten entender a estas comunidades lejanas y distribuir nuestros sistemas de información en todo el globo, ¿no? Una de las que estamos probando ahorita en una comunidad de Chiapas es LoRaWAN, con estos dispositivos que se conectan a través de antenas de radio, pueden mandar paquetes de información que después se transmiten por internet. Entonces, son sistemas que usan baterías recargables, que dura mucho la batería, son de bajo consumo, son portátiles y que pueden estar en muchas de estas casas para adquirir diferentes información. En este caso, estos se van a usar para medir partículas pesadas de chimeneas de leña. Bueno, ya para terminar, algunos resultados de laboratorio. Por ejemplo, aquí vemos unos resultados que se obtuvieron de varios países latinoamericanos, donde podemos ver cómo diferentes países tienen diferentes enfermedades que impactan de forma diferente a los sujetos con la enfermedad de reumatismo. Y tenemos 52,000 sujetos, en este caso, en este estudio, de todos estos países. Estos mismos sujetos se usaron para para verificar cómo se comportaba una población indígena y una población no indígena y ver cuál era lo que impactaba una población y lo que impactaba otra población. En la población indígena encontramos que el servicio de salud tiene un impacto muy grande en su estado de salud, qué tipo de acceso a qué tipo de sistema de salud. Y en el de la población indígena, el nivel educativo era uno de los que tenía mucha importancia en su impacto. Pero bueno, también en mi laboratorio, esta es una gráfica un poquito más compleja, pero se las presento nada más para decirles que nos dedicamos también a crear salidas visuales que le ayuden a los médicos a interpretar los datos obtenidos. También con nuevas tecnologías tenemos que desarrollar nuevas formas de mostrar la información a las personas. Entonces tenemos mucho interés también de esto y ahorita pues estamos tratando de hacer un esfuerzo de también crear infogramas que, o sea, ya tenemos para los médicos y ahora también ocupamos empezar a desarrollar cosas que puedan presentarse a la sociedad de una forma clara, concisa y correcta. Y bueno, esto no lo estamos haciendo del todo nosotros, sino con colaboraciones donde tratamos de diseñar estas salidas gráficas. Bueno, aparte de que pueden buscar mi nombre en Facebook, en Google Scholar, en cualquiera de los lugares donde se ven repositorios, si les están interesados en leer algunos de los resultados, aquí tenemos 3 de los resultados obtenidos. Ahorita ya publicamos uno nuevo que es una editorial que publicamos 4 de los miembros del grupo grande de investigación, donde proponemos cómo van a ser los estudios, pero todavía no saldría hasta diciembre y ahorita no tengo toda la dirección ni el título puede cambiar todavía, pero si me mandan un correo, con gusto se los paso. ¿Y en dónde se aplica esto ya? Para terminar, ¿dónde ya existen en verdad? Hay una versión que les programamos al Hospital General de México, donde ya se está utilizando para tomar datos de pacientes con COVID-19 del Hospital General de México. Este otro sistema se le hizo a la UNAM para hacer estudio de poblaciones y de riesgos y de cómo se distribuye el riesgo en la población de la comunidad UNAM. Otro que se le hizo al departamento de reumatología, que también se usa para hacer encuestas digitales de personas con enfermedades de la clínica, es un cuestión de enfermedades reumatológicas de la clínica del Hospital General de México, donde están llevando un seguimiento de cómo COVID está impactando a sus pacientes. Y bueno, estos estudios se han logrado gracias al apoyo de los proyectos Horizon 2020, a la Comisión Europea de Apoyo Científico, el Ministerio de Negocios e Innovación de Auckland, de Nueva Zelanda, y al CONACYT, que da muchas de las becas de mis estudiantes y la mía también. Y bueno, gracias por escucharme. Esta es una lista no completa de muchas de las personas que participan en nuestros proyectos. Como les digo, estos proyectos se hacen en colaboración con mucha gente, no es un trabajo de una persona, no es una investigación de un individuo, es una investigación de cientos de individuos. Y también una lista de mis alumnos que están actualmente trabajando en el laboratorio, desde la licenciatura, la maestría hasta el doctorado.
pues también a los cuales les agradezco mucho siempre el apoyo que le dan al grupo. Bueno, muchas gracias.